Pues yo os leo una lectura de Isaías, que fue la que motivó pues, el estar hoy aquí. Y dice así. Decía que voy a iniciar esta charla con una lectura que fue en el fondo la que la motivó esta charla. Y es de Isaías y dice así: Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. El Señor me ayuda y por eso no sentía los ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca de mí a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Compadezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Mirad, todos se consumen como ropa. Los roe la polilla. Y hoy me dirijo a vosotros con una lengua de iniciado, pues no porque sea especialmente iniciada o brillante o bien entrenada, sino porque es el Señor quien la inspira. Y fue mi Señor quien, a través de este texto, hace 2 años, 3 años, estando en Nueva York, pues el que quiso, pues el que compartiera con vosotros o con otra gente también, pues una experiencia de encuentro con Él, pues desde una perspectiva, pues que en el círculo y que en general en la sociedad pues no se habla mucho, y que es la perspectiva de un homosexual. Y el motivo es pues porque a mí me ayudó muchísimo en esa época pues el ver gente como yo, pues que en Nueva York, cuando llegué yo allí, pues había gente pues que compartió esa experiencia pues de salir del armario, de vivir con normalidad pues todo este tema. Y entonces pues como que me siento un poco deudor pues de que uno tiene que seguir encendiendo la luz a los que van detrás. El que ciertamente ha habido bastante resistencia por mi parte. Y también es cierto que cuando uno tira pues de la manta, pues uno se expone pues a que le miren y le señalen, a no ser aceptado, a no poder ser uno mismo. Pero bueno, como bien decía el texto, pues quien tenga algo contra mí, pues que se me acerque, que estamos los dos. Y la historia que quiero compartir, pues empieza, por ponerle un comienzo, pues en tercero de BUP, pues cuando conocí al que entonces sería ese año mi mejor amigo. Y lo curioso es que aquella amistad pues superaba todas las previsiones que yo tenía de amistad. Pues porque esta persona cambió bastante mi vida. Yo era bastante solitario y básicamente el conocerle a él me abrió el camino hacia pues la vida social, conocer a otra gente. También notaba mis altibajos, pues cuando no me prestaban toda la atención que yo quisiera o que yo querría. Y fue bastantes años más tarde, probablemente, pues no sé, ya no sé contar, pero bastantes, cuando caí en la cuenta
pues de que aquello no era una amistad, sino que era algo bastante superior y bastante por encima de una amistad. Y de hecho se trataba de la primera vez en la que yo me enamoraba de alguien. Lo que pasa es que en esa época pues uno no sabe, ¿no? Y dices, pues qué sé yo, ¿no? No tenía ningún referente, no conocía a nadie pues que hubiera compartido una experiencia de este tipo, ni tampoco conocía a nadie pues que fuera homosexual y que yo lo supiera. Yo caí realmente en la cuenta de que era homosexual más o menos a los 25 años. Más o menos. Me acuerdo que Jaime me llevaba también a la dirección espiritual, que me mandó un psicólogo para ver que eso se aclarara y tal. Bueno, eso fue bastantes años antes. Hasta los 25 más o menos no se aclaró. Y no se aclaró como que un día te levantes y dices, ¡hala! Pues fíjate. Sino que fue un proceso bastante largo, que duró años, en el que uno, pues, de decir, uy, no, por favor, hasta decir, bueno, sí, lo he sabido desde siempre no, pero desde hace un tiempo. Me acuerdo que se lo conté a mis padres y a mi hermano en una reunión que duró, pues no sé, me puse muy serio y les convoqué a todos, me miraron con cara de este tío que tiene que decirnos tan importante. Y bueno, mi hermano estaba de cachondeo y decía, ¿qué? ¿Te has echado novia, no? Y decía, pues no, soy homosexual. Hubo un silencio ahí sepulcral durante unos minutos y después mi madre hizo algunas preguntas y luego se disolvió la reunión rápidamente. Bueno, luego ya hubo momentos para hablar despacio sobre el tema y que eso ciertamente mis padres pues los buscaron. Y bueno, y que ha sido muy importante dentro de todo este proceso pues el hecho de que ellos lo encajaran bien y de que mi hermano lo encajara bien y de que se viviera todo esto con normalidad y que ciertamente eso, o sea, lo que es la normalidad, lo que es la espontaneidad, es algo que es fundamental, o por lo menos yo lo percibo, y no solamente lo percibo yo, sino que también he visto que otra gente lo percibe sobre, en general, el fenómeno de gay o lesbian o como se quiera llamar. Pues hubo unos años en los que me sentí un poco distinto, el típico tío que no hablaba de tías ni tenía novia. Tampoco tuve la suerte de conocer a nadie que fuera como yo, hasta bien entrados los 29 años, y también porque no me puse yo a buscarlo. Y no me puse a buscarlo, pues en el fondo, porque creo que no tenía necesidad de ello. Es decir, hay gente que luego la contemplas y dices, estos se mueren, ¿no?, por conocer a gente y por tener relaciones y por tal. Pero no fue ese mi caso. Y quizá pues fue la presencia del Señor pues la que me acompañó esos años. Mi vida se llenó de actividades, familia, amigos, parroquia, círculo, trabajo, pues que me fueron acercando cada vez más hacia una intimidad pues con el que desde siempre y especialmente a partir de entonces había estado conmigo, que era básicamente mi Señor. El segundo mensaje que quería transmitir y que le voy a pedir a Elvira que tenga la bondad de leéroslo es otro pasaje del profeta Isaías. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Gracias. Es un poco la experiencia, después de bastantes años de camino recorrido, pues de no considerar que mis criterios y mis planes
son lo mejor y lo más acertado y lo más importante en cada momento, sino de encajar y de abrirse pues a que otros planes y otros criterios que no son los míos pues están ahí y están presentes, y precisamente a través de eso, que no es lo que yo quiero, ni en el momento en que yo quiero, ni como yo lo quiero, es como el Señor se revela. Y luego a posteriori pues poder confirmar que ese desencaje de planes es precisamente, como decía Elvira antes, pues lo que nos hace felices. Pues cuando tendría, en el año 2001, me fui a Estados Unidos con una beca a estudiar, y allí en Estados Unidos estuve un año en Chicago y estuve estudiando, nada más que estudiando, era lo único que se podía hacer allí, y aún así fue una experiencia fantástica. Y entonces yo, con mi mejor voluntad y mi mejor intención, pues quise discernir cuál era el mejor plan, para mayor gloria de mi Señor, de cuál era lo que mejor encajaba, ¿no? Y lo que entonces discernía yo, o eran mis planes, pues era el buscar un trabajo en un ámbito donde luego podía regresar a España y trabajar en la universidad, en la investigación, en la docencia, que entonces era lo que yo intuía como la vocación que se iba abriendo delante de mí en mi vida profesional. Y entonces dije, bueno, pues me voy a ir a Oklahoma, que es el culo del mundo, con todos mis respetos para los de Oklahoma, a una ciudad que se llama Tulsa. Y aquel trabajo no salió. Había renunciado a otros trabajos, había renunciado a otras cosas. Recibí un correo electrónico en 2 semanas de vacaciones que me cogí, de unas 5 líneas diciendo: lo sentimos mucho, pero de lo dicho no hay nada. Con lo cual, pues uno se queda así un poco al descubierto, ¿no? Uno se queda con el culo al aire. Y entonces, pues dice, bueno, ¿y qué hago, no? Entonces volví a Chicago y allí pues busqué trabajo. Y encontré un trabajo en Nueva York. Y es un poco la expresión que leía antes Elvira, de los planes, pues que te descolocan, ¿no? Y dices, pues no, se me han roto los planes. Y aparecen otros planes, y luego a posteriori, pues uno reconoce pues que son mucho más acertados que los que yo tenía. Y que es casi mejor no resistirse tanto a los planes que uno tiene y abrirse un poco más pues a otros planes. Es la percepción pues de que hay alguien que cuida de uno, que tiene un plan de felicidad hecho para uno con un cariño inmenso, que los pasos de ese plan se van comunicando poco a poco, como decía también Elvira, cada cosa a su tiempo. Es la experiencia de la mano delicada del Señor que hiere y sana simultáneamente. Es la mano que combina los dos hechos de la pasión y de la resurrección. En las palabras de Santa Teresa, pues diría: hirióme con una flecha enherbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado. Y tras tener el contrato rescindido, pues me fui a Nueva York, y allí pues encontré una parroquia gay, o más que encontré, hubo alguien que muy sutilmente me dijo dónde tenía que ir,
que está aquí delante. Y allí pues encontré pues grupos de discusión, ejercicios, convivencias, es decir, una comunidad de fe desde donde podía vivir con normalidad pues el ser homosexual. Y además, para hacer propaganda, era de los jesuitas. Y hoy pues le agradezco muy profundamente a mi Señor pues que me trajera a Nueva York y que no me dejara ir a Tulsa. Me acuerdo yo de esta amiga mía que se llama Sonsoles diciendo: Dios mío, ¿cómo es que te vas a Tulsa, Oklahoma? Estás loco. Pues sí, estaba loco, pero el Señor se encargó de que no fuera así. Empecé a hacer los ejercicios espirituales en la vida diaria en mi segundo año de estancia, y el motivo por el que me embarqué en esta experiencia pues fue por dos cosas. Una, por un principio y fundamento pues que el Señor y yo escribimos pues 2 años antes en unos ejercicios, y allí pues hice un retiro en silencio. Que no penséis que eso de los ejercicios espirituales como son aquí es un lujo, porque siempre que está uno en el extranjero no los puede hacer, y cuando viene a España pues como estás 2 semanas tampoco lo vas a hacer, porque entonces tu familia te echa los perros. Y cuando uno está allí, cuando por fin encuentra que puede hacer ejercicios, pues son ejercicios donde te dejan allí y dice: hala, búscate la vida, no hay nadie que te dé ninguna charla ni que te dé material. Es simplemente alguien pues que te acompaña, que hablas con él 1 o 2 o 3 veces al día, y el resto pues te lo haces tú. Y que gracias pues a haber hecho ejercicios aquí, pues mi material fue el Tomad, Señor, y recibid, de la 4ª semana de los ejercicios, de la contemplación para alcanzar amor, y este principio y fundamento. Os leo un trocito, o mejor dicho, Elvira os va a leer un trocito. El fundamento de mi vida es un compendio de cosas sencillas y pequeñas, cosas que ocurren en un día como otro cualquiera. Se van sucediendo en el tiempo, y otro día cualquiera piensa uno si la vida vale la pena. Al intentar responder una vez más sobre el fundamento de mi vida, aparecen de nuevo las cosas pequeñas. Qué pequeño es el fundamento de mi vida. Y lo cierto es que al juntar muchas cosas sencillas y pequeñas se va formando un gran motivo por el que dar gracias, un inmenso motivo por el que la vida vale la pena. Hay veces que cuando quiero responder grandes cosas, las palabras llenan mi boca, e incluso hasta me atraganto a veces, pero las palabras abandonan mi boca sin llevarse un pedacito de corazón. Por el contrario, las cosas sencillas y pequeñas no atragantan mi boca, y es mi corazón quien sale y no mis palabras. Pues este principio y fundamento fue pues la experiencia de no estar demasiado impresionado por los grandes acontecimientos, ni las grandes palabras, ni los grandes compromisos, ni las grandes experiencias, ni los faraónicos proyectos. Dejar de ver o de mirar a la gente de primera línea, los famosos, los graciosos, los guapos, los listos, los fuera de serie. Vamos, a los que todo el mundo mira. Y fue empezar a mirar pues los pequeños detalles, los pequeños actos de amor, las pequeñas palabras, la ausencia de palabras, la presencia silenciosa, los saludos, los besos, los apretones de manos, con gente conocida o no tan conocida. Más de mirar
a la gente de segunda línea, los que no son famosos, los que hacen las cosas aunque nadie se entere, los que acompañan en silencio, sin llamar mucho la atención, y los que están disponibles pues para hacer pues lo que nadie quiere hacer. En las reuniones ya no me interesaban tanto los discursos ni los comentarios intelectuales, y me empezó a interesar más pues aquellos pues que con alegría o con tristeza pues transcriben de las lecturas del corazón, y no sobre sentimientos perfectos que cuando uno entra en el círculo todo el mundo dice lo que tiene que decir, sino solo sobre los del propio corazón, y sin preocuparse de los pensamientos ajenos y compartiendo los propios. Bueno, los ejercicios en la vida diaria pues me trajeron no grandes intensidades, pero todos los días. Y al final pues se fue intensificando. Os leo unas anotaciones que tomé de los momentos de encuentro. El proceso de encuentro con el Señor es tantísimo no sobre mí, lo que hago o lo que dejo de hacer, y tantísimo más sobre Él, lo que Él puede lograr en mí, lo que hace, lo que hizo y lo que con tantísimo entusiasmo está deseando hacer por nosotros. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, porque elegiste esta forma de entregarte, muriendo en una cruz, para enseñarnos a amar. Durante mi época de Nueva York tampoco estuve buscando muy activamente encontrar un novio. Tampoco frecuentaba demasiado los lugares propiamente gays, y me limité más pues a conocer pues a gente dentro del entorno de esta parroquia y pues encontrar gente pues con la que hacer amistad, un grupo de gente con la que compartir. Y luego, pues claro, uno conoce a bastante gente, ¿no? Y entonces pues puede surgir, y en mi caso surgió pues el que me empecé a enamorar de alguien. Y lo cierto es que el primer año no le dije nada, porque este caballero se estaba planteando una vocación sacerdotal. Y yo pues seguía su proceso, tampoco muy de cerca, pero lo suficiente como para saber qué es lo que se iba cuajando internamente dentro de él sobre el encuentro con Dios de esta persona. Y hubo un momento en el que dio el paso de decir, oye, voy a llamar a los jesuitas que quiero entrar en el noviciado. Y coincidió en una convivencia donde estuvimos los dos, en la que yo parece que estaba ya listo para ofrecerle o, no sé, preguntarle, ¿quieres que salgamos o quieres que estemos juntos? Y claro, me lo dijo y yo ya pues dije, pues nada, me callo, ¿no? Uno se quita de en medio. Es un poco, de nuevo,
esa experiencia de la lectura de pues que mis planes pues no son los del de arriba. Y aquel fin de semana, porque esto fue un fin de semana, yo volví el domingo por la tarde, pues me sentí bastante solo. Y yo he estado mucho tiempo solo y he estado viajando pues, por muchos países y nunca me ha pasado esto. Pero me sentía solo, ¿no? Y hubo un momento en que ya dije, bueno, ¿y esto? ¿Esto a qué se debe, no? Porque uno parece que es muy racional y dices, bueno, pues me quito de en medio, ¿no? Pero parece que el corazón no va al mismo ritmo que la razón. Y yo pensaba, pues que me quedaba poco, ¿no? O sea, ¿y con qué me quedo yo de todo esto? Después de... Y ya no es el esfuerzo, ¿no? Porque eso se puede vivir desde la gratuidad perfectamente, ¿no? Es decir, pero bueno, que te quedas ahí un poco descolocado, ¿no? Los planes que te descolocan. Y al día siguiente, pues me puse a hacer los ejercicios en la vida diaria y leí una oración de Ignacio, que la había leído más veces, pero que tampoco me había dicho tantas cosas. Y fue a través de la última frase de esta oración que Elvira va a tener la inmensa bondad de leer. ¿Dónde va? Señor Eterno. Señor Eterno, Hijo único de Dios, enséñame verdadera generosidad. Enséñame a servirte como mereces, a dar sin llevar la cuenta del coste, a luchar sin preocuparme mucho de las heridas, a trabajar sin buscar descanso, a sacrificarme sin buscar recompensa, salvo el conocimiento de haber hecho tu voluntad. Amén. Pues fue la última frase, sin buscar recompensa, salvo el conocimiento interno, pues de haber hecho la voluntad de mi Señor. Y quiso mi Señor conmover mi corazón al leer esta última frase. Y después de aquello, pues, a pesar de bastantes comentarios de gente que está aquí delante de mí, diciéndome que aquello no fue la mejor opción, el quitarse de en medio, quiero decir, pues yo nunca tuve duda. Y después de aquel día, pues nunca más volví a sentirme solo. Finalmente este chico, pues de quien me enamoré, no llegó a entrar en el noviciado por muchos motivos en los que no voy a entrar, y porque es su vida, no la mía. Y entonces yo empecé a hacer planes para regresar a España. Me acuerdo que le mandé un correo electrónico con una lectura de esto que vas a misa, lo lees en periodo de Pascua, creo que era, diciendo, no sé si la tengo por aquí, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Es Dios quien lo hace y es una maravilla contemplarlo. Y pues yo lo copié y se lo mandé. Mi intención original no era desvelar mis sentimientos a esta persona antes de regresar a España, pues por esto de no molestar, ¿no? La eterna máxima de decir, no quiero molestar, que hay veces que es tantísimo mejor que uno moleste. Pero bueno, yo quise no molestar. Más que nada porque de nada sirve decir a alguien que uno le quiere y después 2 semanas más tarde irse, o 3 o 4.
Y también porque eso de comprometerse a decir, a ponerse en tierra de nadie y poderse exponer al decir, oye, ¿y si me quedo? Y sin embargo, unas semanas, bueno, 2, 3 semanas antes de volver, pues coincidí con él en una misa. Normalmente coincidíamos, pero nunca nos sentábamos juntos. Y pues en aquella misa, pues dio la casualidad, pues que nos sentamos juntos. Y quiso el Señor conmover fuertemente mi corazón para que no regresara a España sin decir lo que sentía. Hasta el punto de que cuando terminó la misa, pues él se tenía que ir, pero pitando. Y bueno, pues yo tenía algo que decir y no podía esperar. Y al final se lo tuve que decir en 3 minutos. Bueno, tampoco se tarda mucho en decir te quiero, es 3 segundos. Pero bueno, que lo tuve que decir en 3 minutos. Pero que bueno, que después de aquella misa, y no fue una misa pues especialmente inspirada, aunque el sacerdote dijera un gran discurso, un gran sermón, fue una misa normal, corrientita. Él no estaba al corriente de lo que yo iba sintiendo, pues porque no lo había dicho, porque uno se había quitado de en medio anteriormente, en fin, por todas estas cosas que ocurren. Y quedó en que me iba a llamar. Esto fue un domingo, después de la misa. Y quedó en que me iba a llamar. La verdad es que me resulta difícil poder expresar con palabras pues el paso del Señor en esta misa, o en otros momentos, que también hubo otros momentos, en los que uno entiende quién es Dios mismo, porque es el mismo Dios quien nos expresa con pequeñas cosas quién es Él. Es un entendimiento que, por lo menos en mi caso, se realiza muchísimo más a través de la afectividad que de la razón. Y como no lo sé expresar, pues le pido a San Juan de la Cruz unas palabras prestadas que Elvira con toda su amabilidad os va a leer. Éntreme donde no supe. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de vero, de sí mismo desfallece. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divina esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Pues a través de esta poesía, que no está entera, está cogida a trozos, es esa expresión de dejarse conducir a terreno desconocido, ese entréme donde no supe, a salir de uno, a exponerse a la inseguridad. Y digo, a lo mejor en este caso es en esta misa, pero el que esto aplica, yo casi diría, a todos los encuentros con Dios que he tenido. El exponerse a la inseguridad, a dejar de controlar todo lo controlamos, sé lo que siento y cómo lo siento, y sé que no se me quiebra la voz cuando no quiero que se me quiebre, a empezar a no controlar nada. Y en esta situación, pues uno descubre y entiende sin saber, sin conocer, y a uno no le salen grandes discursos ni grandes palabras, sino como el mismo Juan de la Cruz
dirá en otros poemas y en otros lugares, uno se queda balbuciendo, porque es que uno no da para más. El que yo sabía lo que quería, que es no decir nada, pero quiso mi Señor conducirme hacia este terreno desconocido, y cuando allí me vi, pues entendí el mensaje. Y si uno no está ahí, pues como que no lo entiende. Y cuando uno llega a esta situación de vero, de verdad, sin tapujitos, pues la experiencia que uno tiene, o que yo tuve y que sigo teniendo, pues es que uno desfallece de sí. Como dice aquí San Juan, el que allí llega de vero, de sí mismo desfallece. El que ya uno como que no se aguanta, ¿no? Dice tanta razón, tanta historia, tanta cosa, y es que no lo aguantas. Y no te aguantas a ti, y no te aguantas, pues, todas las razones y todos los planes. Todo por mi interés, por lo que yo quiero y como yo lo quiero y cuando yo lo quiero. Y todas esas razones, como dice San Juan de la Cruz, mucho bajo le parece, que es esa expresión tan hermosa de San Pablo, de que todo lo tengo por pérdida en comparación con el Mesías. Y finalmente, si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divina esencia. Porque, al menos en mi caso, siempre que se produce un encuentro con Dios, pues no surgen ni grandes ideas, ni grandes palabras, ni grandes pensamientos, ni grandes razonamientos. Surgen, como leí antes Elvira, para todos vosotros, pues cosas sencillas y pequeñas. Y esas cosas pues provocan un subido sentir que no es racional, de quién es el Señor, de cómo se entrega, de cómo nos ama. Un subido sentir que conmueve el corazón cuando uno piensa en esas pequeñas cosas. Pues en este caso, decir 2 palabras, te quiero. En otros casos, escribir un correo. Ese año, quizá, fue en mi caso concreto, una de las formas en las que se produjo mayor encuentro con Cristo fue escribiendo correos. Como ese de que la piedra que desecharon los constructores se convierte en la piedra angular. O ver a alguien en una situación difícil. Y todo esto, pues es obra de su clemencia. Como dice San Juan. Porque aunque solo sea por un momento, pues uno no puede por más que reconocer, pues que es un regalo de Dios, y lo menos que puede uno hacer es dar gracias por él. Y es un poco también esa llamada de atención, pues que empezó ayer, cuando empieza el Adviento, en el que estar vigilantes, ¿no? Porque a veces con tantas cosas tan importantes, pues se nos pasan las que son pequeñas. Y ahí, por lo menos en mi caso, es donde me he encontrado más veces con el Señor. Por ejemplo, yo pedí hace unas semanas, pues por una persona del grupo de acogida el año pasado, pues que se fue a Calcuta porque recibió esa llamada durante un mes, unas semanas, porque quería tener esa experiencia. Y también fue en una misa, donde el cura no estuvo particularmente inspirado, pero bueno, el mensaje se
se envió en esa misa, como yo recibí el mío en la otra. Y pues esta persona pues fue generosa y escuchó. Como decía el Evangelio del domingo de ayer, vamos, estad vigilantes porque uno nunca sabe cuándo va a venir el dueño. Bueno, y tras decir lo que sentía, que aquí tengo testigos presenciales, pues uno se apropia, ¿no?, de tanta historia, ¿no? Y me apropié de todo esto pues a través de un espíritu triunfalista, pues que me vanagloriaba de este gran paso que había dado, ¿no? Dice, fíjate, qué cojonudo soy que he dicho esto, ¿no? Y además tenía gente a mi alrededor que decía, pues qué bien, ¿no?, qué estupendo. Pero quiso mi Señor pues enseñarme a ser humilde cuando ese espíritu triunfalista del domingo fue descendiendo poquito a poco, o muchito a mucho más bien, al viernes, donde ya tocó fondo, cuando uno siente que el corazón se rompe. Porque aquel no llamaba, claro. No llamaba y vamos, hasta que uno pues tiene que llamar, claro. Bueno, no llamé, mandé un correo. Y quedé con él el sábado por la tarde. Y a pesar de estar como estaba, pues tenía un amigo que su padre había muerto y tenía el funeral el sábado por la mañana, fuera de la ciudad. Y bueno, pues tenía amigos y tal, pero no sé, que el único que fue a ese funeral fui yo. En un estado un poco deplorable, pero bueno, me fui y al contemplar pues a la familia, a la madre, pues se me cayó un poco el alma a los pies, ¿no? Me estaban discutiendo, estabas diciendo, joder, menudo embolado tiene este encima, menudo embolado. Y luego pues llegamos a la iglesia, yo estaba solo, pues porque mi amigo estaba lógicamente atendiendo a su familia y a sus amigos, o sea, a los amigos de la familia, quiero decir. Y pues me encontré rodeado de extraños, me puse en un rinconcito. Y luego pues la hermana empezó pues a hablar de su padre, ¿no? Y aquella conversación pues también conmovió mi corazón. Y de pronto los desconocidos pues empezaron a hacer familiares. Y esa situación, pues que parecía que no tenía mucho sentido, pues empezó a cobrarlo. Y cuando volví de Manhattan, pues me encontraba infinitamente mejor que cuando salía para ir a este funeral. Bueno, quedé ya con esta persona, me aclaró y me dijo pues que no tenía pues nada que ofrecerme, salvo su mejor amistad. Y realmente a mí lo que me quebrantaba no era eso, porque dices, bueno, pues oye, ¿qué la vas a hacer, no? Unas veces se gana, otras se pierde, unas veces se encaja, otras no. Sino que todos esos planes que él tenía, todo ese encuentro con Dios, como que estaba tirado por la borda. Y aquello me quebrantaba mucho más, pues el hecho de que me diga, oye, pues mira, pues no. Luego llegué a casa, donde me encontré a una amiga mía, que está aquí, y que agradecí enormemente que estuviera. Y como dormía poco, pues escribí un correo electrónico, que fue el que pues me curó, como me curó esa última frase de la oración de Ignacio. Y eso coincidió con la pasión de los ejercicios en la vida diaria. Y después de la pasión, pues lo que toca es la resurrección. Y ese correo fue el inicio de la resurrección.
y como se está haciendo un poco tarde, me acuerdo que mi director de los ejercicios me dijo: has contemplado la pasión, has sufrido tu propia pasión, ¿por qué no haces un ejercicio espiritual que es el contemplar cómo Dios mismo contempla mi pasión? Y de ahí surgió pues una acción de gracias. Gracias, Alberto, gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, porque elegiste esta forma de entregarte para mostrarme cómo es tu amor. Me voy a saltar una página. Os voy a leer una carta, un correo de estos de encuentro que escribí pues a alguien que era un conocido mío, pues que me introdujo para encontrar trabajo aquí en España. Al final luego ese trabajo no surgió. A mí me conmovió pues el hecho de que este hombre trabajaba en la superempresa Goldman Sachs en Londres y decidió regresar a España pues porque su padre tenía cáncer y le quedaban pues unos meses de vida, y entonces pues dijo pues que le dé morcilla a este super trabajo y volvió a España. Y entonces pues yo me sentía, por un lado, pues no sé, admirado de esto, pero por otro lado estaba cabreado porque no había conseguido el trabajo que tanto me interesaba. De nuevo, mis planes no son los planes del de arriba. Y uno se siente enfadado y se siente trastocado y se siente descolocado. Y os lo leo rápidamente porque quiero terminar. Y le decía: querido amigo, aunque al final del proceso de selección no hayan surgido oportunidades, yo no puedo por menos que agradecerte tu interés y ayuda. Un poco lo que quiero expresar con este correo es cómo desde el sentimiento de estar fastidiado, de estar descolocado, de estar pues enfadado, cómo se hace presencia de Dios, porque yo lo fui escribiendo, ¿no? Pero luego estas cosas iban surgiendo a medida que escribía, ¿no? Yo no puedo por menos que agradecerte tu interés y ayuda. Tú has sido el enlace que me ha dado al menos la oportunidad de conocer vuestro grupo y líneas de trabajo. Inicialmente esas eran mis únicas expectativas. Antes de aceptar mi trabajo en Nueva York encontré otro que creía que era mejor para mí en Oklahoma, y resultó que una semana antes de comenzar y con la mudanza ya hecha rescindieron mi contrato. 2 años más tarde creo firmemente que me hicieron un inmenso favor. Y hoy me permito quizá pensar en la posibilidad de que la empresa X me esté también haciendo otro gran favor. Tengo buenos motivos para creer que las cosas vienen como vienen por alguna razón y que la providencia irá explicando el porqué. En nuestra última entrevista no me sentí con la confianza necesaria, quizá porque no nos conocemos demasiado, o quizás porque estabas al otro lado del paredón, porque era una entrevista de trabajo. Y ahora que ya hay resolución en el proceso de selección, simplemente quería comentarte que estoy muy de acuerdo en tus motivos de regreso a España. Despiertan en mí un profundo respeto y admiración. Y creo que nunca te entrarán dudas de por qué regresaste. En los últimos años voy educando mi criterio para poder también elegir con este tipo de prioridades. Y finalmente, y quizá esto fue lo que con más ganas me quedé de decirte tras la entrevista, siento mucho la muerte de tu padre. Finalmente, cuando ya regresé a Madrid, mi intención
inicial era plantear la posibilidad de formar un grupo gay dentro del círculo. Quedé con Jaime para ver qué le parecía esta propuesta y también pues le propuse este acto, o el participar en un acto. La entrevista era en noviembre y a principios de octubre Víctor Vallejo me habló del grupo de acogida, ¿no? Y que se necesitaba gente. Yo pensé que podía estar llamado a esto. Sin embargo, inicialmente lo que yo prefería era lo del grupo gay, ¿no? Y pensé primero hacer la consulta y cuando me digan que no o que sí, pues después hacer lo otro, ¿no? Si me dicen que no, pues nada, me meto al grupo de acogida y están contentos. Bueno, pues fue nuevamente pues la experiencia pues de que no podía yo hacer esperar un mes y medio al grupo de acogida pues para ver si mis deseos se cumplían. Y por eso pues quiso mi Señor nuevamente cambiar mis planes y me ofrecí al grupo de acogida antes, un mes y pico antes de hablar con Jaime. Y entonces es nuevamente pues esa expresión del texto que compartía y que leía para vosotros Elvira, pues de que mis planes pues no son vuestros planes. Por daros una idea de lo que son estas cosas, tengo que terminar. Simplemente quería terminar que en cuanto a una palabra sobre mi relación con la Iglesia, y lo que quería decir es que sé de quién me he fiado, y ese de quien me he fiado es de Dios mismo, y que por eso no he tenido nunca ningún conflicto, digamos, a nivel eclesial. Y la otra cosa que quería decir para terminar es que desearía aclarar que como homosexual pues no siento que mi condición se deba a ningún tipo de disfunción o de fallo o de enfermedad pues que haya que evitar o corregir. Yo no lo he elegido, no soy yo quien ha elegido ser homosexual. Y sin embargo creo que fue mi Señor quien tomó esa decisión por mí y me creó así. Y honradamente creo que no cometió ninguna equivocación. Creo que lo hizo con un propósito, con una vocación que él ya tenía pensada y que a mí pues me excede, porque los planes del Señor pues no se me da muy bien conocerlos, aunque uno lo intenta. Y bueno, pues la percepción, como todos los colectivos que están marginados y discriminados, pues es una forma más que el Señor tiene privilegiada pues para darnos a conocer su rostro, quién es Él, y expresar su amor al mundo. Pues ya no me alargo más, que ya me he pasado 10 minutos. Por cierto, la crónica la he escrito, los que seáis cronistas no tenéis que pasar nada porque está, no he leído, pero casi.